familia Pesegini era conocida por ser una familia feliz y tranquila. El hijo Marcelo era el consentido de todos al ser el hijo único. Lo veían como un chico atento y cariñoso, pero un crimen haría que muchas personas cambiaran su percepción del adolescente, pero también haría que muchas personas pensaran que el chico había sido nada más un chivo expiatorio. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso ocurrido en Brasil. Acompáñenme a ver todos los detalles. La familia Pesegini estaba formada por Luis Marcelo Pesegini, un sargento de policía, su esposa Andrea Pesegini, quien también era parte de la policía, y su hijo Marcelo. Al ser los nombres del padre y del hijo tan similares para que no haya confusión, cuando me refiero al padre diré Luis Marcelo y cuando me refiero al hijo diré solamente Marcelo. Se los aclaro en este momento para que más adelante no tengamos confusiones. Ellos vivían en Sao Paulo, Brasil, de donde eran originarios, específicamente en la zona norte del lugar. Marcelo es descrito como un niño muy tranquilo y muy cariñoso. No era un niño extremadamente extrovertido, pero tampoco era tímido. No tenía muchos amigos, ni tenía pocos. Era un niño, vamos a decirlo así, muy normal. Él vivía además de con sus padres, con su abuela y su tía abuela. La familia tenía un terreno bastante grande donde habían podido construir dos casas. En una vivían la pareja con su hijo y en la otra la madre de Andrea junto con la tía de Andrea. Ellos se ayudaban con la crianza del niño. Los padres trataban siempre de estar presentes en la vida de Marcelo. Trataban de no tener turno a la misma hora, siempre que al menos uno de los dos estuviera en la casa y que el niño nunca la pasara solo. Si ellos no podían estar en la casa, era la abuela de Marcelo y la tía abuela de Marcelo quienes les ayudaban. Según cuentan los vecinos, Marcelo quería muchísimo a su abuela. Iban juntos a casi todas partes, él siempre la llevaba de la mano, la abrazaba, le decía a las personas la admiración y cariño que le tenía, y la abuela era recíproca en este cariño con su nieto. También se puede ver en diversas fotografías y videos que la familia tenía. Como les digo, la familia era una familia muy tranquila, muy querida en el lugar donde vivían porque eran personas muy preocupadas también por sus vecinos, y Marcelo era un niño muy feliz. Le apasionaban los videojuegos, las redes sociales. Él había hecho varios amigos a través de videojuegos y las redes y pasaba mucho tiempo en el internet, y también en muchas ocasiones salía a jugar a la casa de sus amiguitos. Marcelo desde pequeño había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar. Según llegó a contar a Andrea a sus vecinos, conocidos y familiares, cuando Marcelo nació solo le dieron esperanza de vida de 4 años. Cuando el niño pasó a esta edad, todos se emocionaron, pero Andrea dijo que en un nuevo chequeo le habían dicho que el pequeño no pasaría de los 18 años. Esto era algo que ella había comunicado no solamente a la familia y amigos, sino también en el colegio donde el niño estudiaba. Era por eso también que le prestaban muchísima atención, siempre trataban que él estuviera bien, de preguntarle si se sentía bien y de si tenía cubiertas todas sus necesidades, no solamente en su casa, sino también en el colegio. A Marcelo también le habían enseñado a conducir desde una edad muy corta. Él a los 12 años ya sabía manejar un automóvil y su padre también le había enseñado a disparar desde los 11 años. Decían que esto era para que él fuera independiente y también para que si algún día había una emergencia y él estaba solo en su casa con su abuela, él pudiera defenderla. El día 5 de agosto del año 2013, la tranquilidad de la familia terminó. Todo comenzó cuando Andrea no se presentó a trabajar. Ella era una mujer muy responsable. Había sido sacada de las calles por su jefe ya que ella había sufrido una lesión en la columna, por lo cual no podía correr, le costaba caminar también largas distancias, así que su jefe creyó que lo mejor era que ella se dedicara 100% a trabajo de oficina. Ella era
quien organizaba las guardias de sus compañeros, los turnos, también quien veía las denuncias, quien archivaba y empapelaba todas las cosas que se necesitaban. Era un trabajo muy importante y al ser ella tan responsable era muy difícil que faltara a trabajar. Y si faltaba, siempre tenía una causa justificada y lo avisaba antes. Incluso si se enfermaba, ella solía avisar antes de que su turno empezara para que vieran qué hacer en ese momento que ella no estaba. Pero ese día no llegó a avisar. Uno de sus compañeros llegó más o menos a las 5 de la tarde a la casa y comenzó a tocar. No obtuvo ninguna respuesta. Pensando que algo le podía pasar a Marcelo, fue por otro de sus compañeros. Siguieron tocando en la puerta de la casa y al ver que nadie abría, decidieron entrar por una de las paredes. Treparon uno de los muros y de esa forma ya pudieron acceder a la vivienda. Cuando llegaron a la primera casa, que estaba construida en el terreno, se encontraron con 3 cuerpos. Eran Andrea, su esposo Luis Marcelo y su hijo Marcelo. Se sintieron obviamente muy ofuscados por lo que estaban viendo, llamaron a los otros compañeros y a las 6 de la tarde la casa estaba rodeada de policías. Los vecinos no entendían bien qué había pasado, ellos no habían escuchado nada extraño, así que pensaron que tal vez había sucedido algún robo o tal vez a alguno de los padres le había pasado algo mientras estaba trabajando. Todos sabían que eran policías. Pero no era así. En ese momento la policía estaba estudiando un triple asesinato en el lugar. Hasta ese momento era un triple asesinato. Se van a dar cuenta que más adelante las cosas irán cambiando. Cuando fueron revisando todo el lugar, en la segunda casa encontraron 2 cuerpos más, la abuela y la tía abuela de Marcelo. Con esto ya eran 5 víctimas y se comenzó a pensar en un quíntuple asesinato. Pero hubo una cosa en la escena del crimen que hizo que esta hipótesis cambiara. Se encontró el arma homicida, la pistola que utilizaba Andrea en el trabajo, pero no se encontró cerca de Andrea. La pistola estaba debajo del cuerpo de Marcelo. Parecía que él la estaba agarrando con su mano izquierda. El niño, según se supo en ese momento, era zurdo. El disparo que él tenía estaba en la sien del lado izquierdo. Así que en ese momento la policía comenzó a pensar que el chico de 13 años le había quitado la vida a su madre, a su padre, a su abuela, a su tía abuela y luego de eso él se había quitado la vida. Los exámenes forenses practicados a toda la familia fueron una prueba muy importante para la policía. Los 4 asesinados que ellos tomaban en ese momento como asesinados, los 2 padres, la abuela y la tía abuela, tenían un solo disparo muy certero en la parte de atrás de la cabeza a modo de ejecución, mientras que Marcelo era el único que lo tenía a un lado. Así que esto pues les daba a entender que el chico les había disparado por la espalda y luego él lo había hecho a él mismo por uno de los lados, el izquierdo. También había algo muy extraño y era las horas de la muerte que el forense había puesto en los reportes. Según el reporte del forense, el primero en morir había sido el padre, Luis Marcelo. Se cree que él estaba durmiendo por la posición en la que se encontró. Estaba acostado en el colchón viendo hacia la pared, por lo cual el hombre no había tenido oportunidad de defenderse. La madre había sido la siguiente en morir, pero entre que se había asesinado a Luis Marcelo y el momento en el que se había asesinado a Andrea habían pasado varias horas. Se cree que la abuela y la tía abuela fallecieron más o menos a la misma hora que falleció Andrea. Aquí la policía comenzó a pensar que esto era muy extraño, pero fue más extraño todavía cuando se determinó la hora de la muerte de Marcelo. Cuando los cuerpos fueron encontrados, Marcelo solamente tenía unas horas de haber muerto, más o menos 2 o 3, mientras que su padre, por ejemplo, tenía más de 12 horas, por lo cual aquí
todo llegaba a concordar. El último en morir había sido Marcelo y además de eso con una gran diferencia con las otras víctimas. Lo que trató ahora la policía es de hacer una cronología de lo que había pasado entre el 4 y el 5 de agosto de 2013 en la casa. Otra cosa que tenían que ponerse a investigar era dónde estaba el vehículo de la familia, porque cuando ellos llegaron este vehículo no se encontró. Lo encontraron unas horas después muy cerca del colegio del niño. Esto tuvo sentido cuando se pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y se vieron. Se puede ver cómo a la 1 de la mañana del 5 de agosto el automóvil de la familia sale de la casa. No se sabía en ese momento quién iba manejando porque la cámara no era de tan buena calidad y no se podía ver, pero se logró ver en la siguiente grabación. La grabación se tomó de una cámara muy cercana al colegio de Marcelo. Se puede ver que el automóvil de la familia llega a la 1:23 más o menos a este lugar. Nadie baja del vehículo hasta las 6:20 de la mañana más o menos. La persona que baja del vehículo es Marcelo. Él entra a clases, está allí con normalidad, según dijeron sus profesoras. No vieron ninguna actitud extraña en él, no estaba nervioso ni triste, realmente estaba feliz y cariñoso como todos los días. A la hora de salida, Marcelo ya no sube al automóvil de sus padres, sino que le pide a uno de los padres de uno de sus amigos que lo lleve a su casa. El niño le dijo que sus padres no lo podían recoger ese día. El padre de su amigo obviamente acepta, lo lleva a su casa. Marcelo le pide por favor que no toque la bocina, ya que su padre está durmiendo y no lo quiere despertar. El niño entra y el padre del amigo se va. Es unas horas después que se llegaron a descubrir los cuerpos. La cronología que comenzó a manejar la policía fue la siguiente. La familia salió el domingo 4. Luis Marcelo, la abuela y la tía abuela. Andrea estaba de turno. Cuando volvieron estaban cansados, así que Luis Marcelo se acostó a dormir. Fue en ese momento que su hijo aprovechó para pegarle el tiro en la cabeza. La abuela y la tía abuela ya estaban en la casa, así que no se percataron de eso. Unas horas después llegó Andrea de su turno. Vio que pasaba algo con su esposo, obviamente. No se sabe cómo lo vio, si vio la sangre, si lo vio herido, si pensó que estaba mal. Lo único que la policía cree en ese momento fue que ella vio algo raro y se hincó para ver qué pasaba. En ese momento, estando hincada, su hijo aprovechó para, por la parte de atrás, pegarle un disparo. El cuerpo de Marcela fue encontrado hincado y esto fue un punto de mucha controversia. Más adelante hablaremos de otras hipótesis, pero la explicación que le dio la policía fue esa. Luego el niño, al ver que había asesinado a sus padres, fue a la casa de su abuela y tía abuela e hizo lo mismo. Luego de eso salió en el vehículo de la familia, estuvo esperando fuera del colegio hasta que abrieran, estuvo en sus clases con normalidad, fue a su casa y luego de eso él se quitó la vida. Unas horas después, los cuerpos fueron encontrados. Teniendo ya esta cronología y una hipótesis, la policía tenía que ver si todas las pruebas concordaban con lo que ellos creían. En la mochila de Marcelo se encontró un arma que terminó siendo el arma de servicio de su padre. Según contó uno de los amigos más cercanos de Marcelo, él en cierta ocasión le había dicho que su sueño era matar a sus padres y huir para convertirse en un asesino a sueldo. Este chico dijo que lo había tomado todo como broma, que Marcelo realmente él no veía que fuese una persona capaz de asesinar a alguien, que incluso cuando él decía esto ellos se reían, así que nunca llegó a creer que él en algún momento podría asesinar a sus padres. Obviamente cuando escuchó la noticia pensó que esto era algo muy importante de contar y fue junto con sus padres a la comisaría para decirlo. Esto solo hizo que la policía cada vez pensara más que estaban en lo correcto y toda la investigación se iba cerrando alrededor del joven. La controversia comenzó luego de que se revisó el automóvil de la familia. Supuestamente en el primer informe se dijo que no había restos de pólvora en ningún lugar del automóvil ni tampoco en las manos de Marcelo.
La policía dijo que esto podía ser por unos guantes que se habían encontrado en la escena. Supuestamente estos guantes sí tenían restos de pólvora. Ahora bien, a la hora que Marcelo se quitara la vida, él no se podía poner y quitar guantes. Los guantes tendrían que haber sido encontrados en las manos del adolescente, pero esto no fue así. Ya en un segundo informe forense, supuestamente la policía dijo que los peritos se habían equivocado y que en efecto se habían encontrado restos de pólvora en las manos de Marcelo y también en el volante del automóvil. Con esta prueba la gente comenzó a especular, y es que muchos creían que era imposible que Marcelo, de solamente 13 años, con la actitud tan amable, cariñosa y jovial que tenía, fuera capaz de asesinar a su familia. Llegaron a pensar que tal vez había algo oculto en todo esto y la policía solamente lo estaba encubriendo. Según se llegó a saber, Andrea había hecho una denuncia en contra de unos compañeros que estaban cometiendo actos de corrupción, por lo cual se llegó a tener la hipótesis de que había sido una venganza. Esto se elevó todavía más por el hecho de que se dijo en los periódicos que a Marcela la habían encontrado de rodillas, estilo ejecución, por lo cual mucha gente llegó a creer que en realidad todo había sido una venganza y que la policía había armado todo como para decir que el niño era el culpable de los asesinatos. Pero estas sospechas nunca se vieron de forma oficial en la policía, fueron sospechas solamente que se tuvieron en el círculo de amistades y conocidos de la familia. La policía decía que a pesar de que Marcelo se veía como un chico cariñoso, muy por dentro él tenía otras actitudes. Además de eso, llegaron a mostrar diversas publicaciones del perfil de Facebook del jovencito, en el cual él hablaba mucho de asesinos seriales, especialmente de la matanza que había ocurrido en la casa de Amityville, por lo cual cerraron el caso diciendo que había sido un cuádruple asesinato y un suicidio, pero la familia de Marcelo no lo creyó. Sus abuelos paternos pensaban que era imposible que el niño hiciera eso. Incluso uno de sus tíos llegó a decir que él no era zurdo, era diestro. Pero cuando le preguntaron a las profesoras del colegio de Marcelo, ellas dijeron que en efecto él era zurdo, así que esto realmente ya no se llegó a investigar más. Nadie lo podía conocer más en su escritura que sus profesoras. Un tío tal vez podía tener otro pensamiento o estar equivocado. La familia paterna de Marcelo lo que hizo fue contactar a algunos peritos en Estados Unidos. Les mostraron los videos de las cámaras que se habían utilizado para determinar que Marcelo había sido el asesino. Según estos peritos de los Estados Unidos, los videos habían sido manipulados. Además de eso, se llegó a ver otro extracto de video. Supuestamente este extracto de video no había sido considerado en la investigación. En el extracto de video se puede ver el automóvil de la familia, pero si se acerca mucho, para algunos se puede ver que va más de una persona en el automóvil. También se puede ver cómo unos minutos después de que el automóvil de la familia se va en la madrugada, es seguido por otros dos automóviles de color negro con los vidrios polarizados que van a una velocidad bastante baja. Para la familia de Marcelo esto era prueba suficiente de que el niño no había sido un asesino, pero no pudieron presentar estas pruebas ya que el caso se había cerrado. Tuvieron que ir a organismos superiores en Brasil, pero a pesar de que intentaron varias veces que el caso se reabriera, esto nunca llegó a pasar. Han ido pasando los años y la familia sigue diciendo que ellos creen que el adolescente era inocente, que él solamente fue una víctima más y que en realidad fue un quíntuple asesinato. La cronología es lo que no da en lo que la familia está diciendo. Si bien ellos tienen sus propios peritos, los peritos brasileños han dicho que los videos no están manipulados. Y en la cronología por las horas de la muerte, lo que la familia cree es casi improbable. Esto estamos hablando si realmente los reportes forenses son 100% verídicos. Para ellos no lo son. Si hay alguien de la policía metido en todo esto, los reportes forenses también pudieron haber sido modificados.
porque si los padres de Marcelo ya estaban muertos y él fue al colegio, realmente que fuera y estuviera tan tranquilo es algo que les parece muy raro a todas las personas. Si alguien asesinó a sus padres antes y él lo llegó a ver y fue esta persona quien lo llevó al colegio, realmente el niño tendría que haber tenido una actitud por lo menos nerviosa, tendría que haber hablado con alguien, preguntado algo y no se hubiese tenido que mostrar como él era todos los días. Pero para la familia ellos eran felices, el niño era un niño normal, tranquilo, cariñoso y nunca pensaron que él sería capaz de hacer un acto tan horrible. A día de hoy siguen viendo cómo ir con autoridades, con entes altos de la justicia en Brasil para poder reabrir el caso, pero por lo que se ve esto no va a llegar a pasar. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que puede dividirnos, déjenme su opinión en los comentarios, ustedes qué creen. Creo que hay muchas pruebas que incriminan, hay algunas otras que llegan a ser un tanto extrañas. Sabemos que la corrupción existe en los entes policiales, no solamente en Brasil, en todos los países del mundo, o al menos en su gran mayoría. Así que la hipótesis de la familia podría llegar a ser cierta, pero hay cosas como el hecho de que el niño fue al colegio y se mostró muy normal, que realmente no llegan a encajar. El hecho de que pidiera que no tocaran la bocina también no llega a encajar, pero también hay cosas muy raras, bien, como por ejemplo que no se escucharan los disparos, o que hay una cosa que hay que agregar, que los vecinos vieron supuestamente a unas personas entrar a la casa en la noche del 4, madrugada del 5, pero esto no quedó en las cámaras, así que realmente es mucho dime y direte, y se cerró el caso asumiendo que Marcelo, de 13 años, había asesinado a sus padres y luego de eso había asesinado a su abuela, a su tía abuela, y luego se había quitado la vida. Al final ese fue el dictamen. Si pasó eso, fue un caso tremendamente horrible, y si no pasó eso también, y es todavía peor porque los verdaderos culpables pues no están en la cárcel, no están pagando, pero al final de cuentas lo que dictaminó la justicia fue una cosa y se ve muy difícil que vuelvan a abrir el caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Mi nombre es Lesma, me pueden seguir en todas mis redes sociales y mis otros 2 canales que les dejaré en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.